especial. Todos los videos, José y Fernando me pidieron a todas, bienvenidos a todas, está, ya sea los que nos acompañan acá como que los que nos acompañan por Zoom. Nos encontramos reunidos en esta ocasión para hacer la presentación del libro del doctor Marcelo Fernández Peralta, Tomás Casares, un filósofo y juez, la coherencia entre sus concepciones jurídicas y sus decisiones judiciales, que cuenta con un prólogo de Alfonso Santiago y palabras de cierre del doctor Renato Cabanillas. Ambos nos acompañan en esta instancia, además del doctor Pedro Rivas Palá. Voy a proceder a dar lectura al currículum del doctor Alfonso Santiago, para cederle luego la palabra, y así sucesivamente. El doctor Alfonso Santiago es doctor de Derecho y abogado por la Universidad de Buenos Aires, es director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, es profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, fue vicerrector de Asuntos Académicos y vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, es conjuez de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue asesor del Congreso de la Nación Argentina de la Provincia de San Luis, de la Convención Constituyente de la Provincia de Santiago del Estero de 2005 y de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. Es autor, entre sus obras más recientes, de Historia de la Corte Suprema Argentina, 2014, Derecho a la Vivienda y Actividad Judicial, la experiencia de la Cava, 2014, la responsabilidad de los magistrados judiciales por el contenido de sus decisiones jurisdiccionales, marco teórico y análisis de algunos casos paradigmáticos, 2016. Asimismo ha escrito numerosos capítulos en obras colectivas, artículos y publicaciones sobre temas de derecho constitucional en distintas revistas jurídicas nacionales e internacionales. Es miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y presidente de su Instituto de Derecho Constitucional, Segundo Quinto, Linares Quintana, es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, de la Academia Paulista de Letras Jurídicas San Pablo, Brasil, y miembro de honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, España. Doctor Santiago, le agradecemos la participación. Tiene 20 minutos, cuando falten 5 minutos yo le aviso. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a cada uno y a cada uno de los presentes y a cada uno y a cada una de los que nos están acompañando de modo virtual. La verdad que tengo una enorme alegría de poder estar aquí acompañando a Marcelo y a todos los que lo queremos mucho en este último, diríamos, paso de su itinerario. Marcelo ha elaborado su tesis doctoral y yo se lo puedo acompañar como director. Luego tuvo que defender públicamente ante un muy buen jurado integrado por los doctores Alberto Leiva Fernández, Fernando Bermúdez y Juan Bautista Echeverri. Después tuvo la osadía de publicar esa tesis doctoral. Hoy me contaba que cuando estuvo en su estancia de investigación en Navarra, le dijeron, si no estás dispuesto a publicarlo, no hagas la tesis. Y entonces él tomó ese desafío y entonces no solamente hizo la tesis, sino que se animó a publicarla. Pero toda publicación está incompleta hasta que tenga esta presentación en sociedad, que es precisamente este acto de presentación de su libro. Y la verdad que agradezco mucho a Marcelo que me haya permitido acompañarlo en cada uno de estos momentos. El momento junto a Pedro Rivas, que nos permitió dirigir su tesis doctoral, pude estar presente en su defensa pública y dar testimonio del enorme esfuerzo que Marcelo había puesto en la realización de su tesis doctoral y del enorme crecimiento que ha tenido mientras realizaba esa tarea. Después también en el momento de la publicación me pidió que escribiera un prólogo que hice con todo gusto, y también me pide ahora que lo acompañe en el momento de la presentación. Así que, Marcelo, muchísimas gracias por permitirme acompañarte en cada uno de estos momentos. Una presentación del libro me parece que es como un momento donde hay al menos 3 cosas de las cuales uno tiene que hablar. Algo del autor, ya venimos diciendo algo del tema sobre el cual trata el libro y algo específicamente del libro, ¿no? Me parece que son contornos generales de toda presentación. Bien, de Marcelo Fernández Peralta, no hay que nombrar el nombre, hay que decirlo completo, porque si uno dice Marcelo Fernández, no le gusta. Le dice Marcelo Fernández Peralta. Así le gusta ser reconocido y tiene pleno derecho a eso, ¿no?
ya dije algo, un filósofo sanjuanino, yo rescataría con una auténtica vocación universitaria. No solamente realizó sus estudios de grado, sino que también hizo su especialización, hizo sus maestrías, y no solamente aquí en la Argentina, sino también en España, y en la realización de esa tarea de doctoral, de la tesis doctoral, también hizo esa estancia de investigación en Pamplona, un crudo invierno de allá, verano de acá, que también le sirvió mucho para respirar ese ambiente profundo de estudio, de reflexión, de debate que es las universidades mejores del mundo, entre las cuales está la Universidad de Navarra. Y pudiendo acompañarlo en todo ese itinerario, como decía, he visto el enorme compromiso, esfuerzo y crecimiento, de modo tal que hoy es una de las jóvenes figuras, podemos decir jóvenes todavía, de la filosofía aquí en la Argentina. Y tuvo el mérito, que es uno de los méritos importantes de la tesis, de elegir un tema interesante, la figura de Tomás Casares. Me quería detener también, decía, en segundo lugar, en lo que es el tema de la tesis, en este caso, una persona en su actuación, pero su actuación pública como juez, pero para hacerse cargo de su actuación como juez y ver la coherencia o no de sus ideas con su labor jurisprudencial, uno se tiene que hacer cargo de la persona. Y esto es lo que hace brillantemente Marcelo en su tesis. Y la verdad que antes de dirigir esta tesis, la figura de Tomás Casares siempre me atrajo muchísimo. Recuerdo hace unos años atrás, en la UCA, como se cumplía algún aniversario del fallecimiento de Tomás Casares, me invitaron y también pude pronunciar las palabras de admiración que tengo hacia él. Pienso que en Tomás Casares se da de modo bastante ejemplar, yo diría hasta paradigmático, la definición clásica de lo que es un jurista, de lo que es un abogado, de lo que es un juez. Homo bonus iure spiritus. El hombre bueno, experto en el derecho. Pienso que nuestra profesión está ahí bien definida. El hombre bueno, el hombre que tiene virtudes personales, el hombre recto, honrado, con compromiso con sus valores éticos, que además sabe derecho. Las dos cosas son necesarias e ineludibles. Y esos dos elementos que, vuelvo a decir, son propios de todo abogado, de todo jurista y de todo juez, se dan de modo eminente en la persona de Tomás Casares. Un hombre de bien, pero junto a ser un hombre de bien, un hombre ejemplar en su vida personal, en su vida familiar, acá tenemos buena parte de ese testimonio con los familiares que hoy nos acompañan, junto a eso fue un experto en el derecho. Y el experto en el derecho, diríamos, en los distintos niveles que tiene el conocimiento jurídico: el filosófico, el científico y el técnico. Las tres niveles de conocimiento jurídico lo manejó con maestría Tomás Casares. Es uno de los intelectuales católicos más destacados, un prolífico autor de la filosofía realista, y uno de los jueces más destacados de la Corte Suprema, que ejerció su cargo durante 11 años. Me gusta mucho a veces, para expresar, intentar describir algo del alma de Tomás Casares, algo que él pone en su tesis doctoral del año 1918, es decir, más de un siglo atrás, sobre el tema de la religión y el Estado. Y él, cuando escribe esa tesis, se la dedica a la memoria de José Manuel Estrada, cuya obra despertó en mí el entusiasmo de las cosas esenciales. Yo pienso que en estas notas está bien caracterizada el alma de Casares. Era alguien que tenía un entusiasmo por las cosas esenciales. No superficial, no epidérmico, no simplemente el tecnicismo, no simplemente ni siquiera el conocimiento científico, ni siquiera el conocimiento filosófico, sino una sed de infinito que lo llevaba de lo filosófico a lo teológico. Y eso me parece que esa impronta, esa sed de infinito, esa sed de verdad profunda, acabada, se despliega después en todo lo que él escribió y en todo lo que él actuó como juez.
me parece que este entusiasmo por las cosas esenciales fue el que lo impulsó en su tarea de fundar los cursos de cultura católica, de escribir sus libros, de comprometerse en la vida pública argentina, después en su actuación como juez. En todos sus fallos no hay una consideración simplemente superficial, simplemente de confrontar una opinión con otra, sino una pasión, un compromiso por la verdad última de las cosas. Bien, y eso me parece, por eso su adhesión tan clara a la filosofía realista, a la filosofía del ser. El ser insondable que siempre el hombre puede llegar a conocer pero nunca agotar. Y en eso me parece que la búsqueda de verdad, de sentido, está fuertemente descrita el alma de Tomás Casares. Fue uno de los 4 jueces filósofos que tuvimos en la Corte Suprema Argentina, junto con Baqué, con Rossi y con Genaro Carrió, en los 108 jueces especializados en filosofía del derecho. Yo he rescatado estos 4. 2 de una corriente más realista, 2 de una como Rossi y Casares, 2 de corrientes más bien analíticas, de Genaro Carrió y Baqué. Esto también lo distingue y lo pone, diríamos, cuando uno analiza el universo de los jueces de la Corte, destaca por esto. Bien, por lo tanto, Marcelo eligió una figura muy importante para estudiar, para analizar. Y cuando lo tiene que estudiar, ¿qué es lo que hace? Bueno, se centra su atención en la coherencia entre ¿qué? Entre su pensamiento filosófico, sus convicciones, yo diría, religiosas, y su actuación como juez. Eso es una, ya yendo al tercero de los temas, el libro, que es de su tesis doctoral, es una tesis muy bien planteada. ¿Por qué? Porque va a una cuestión bien concreta que se puede resumir en una pregunta que diríamos que guía todo el desarrollo de la tesis y que finalmente es respondida. Y la pregunta es, ¿ha sido coherente Tomás Casares entre sus convicciones éticas, sus doctrinas filosóficas y su actuación como juez? Tenemos que, esto no simplemente intuirlo, sino, la tesis es un desafío, un ejercicio de poder dar una respuesta acabada, fundada, sólida a este interrogante. Entonces, para eso hace falta primero describir sus convicciones, hace falta conocer cuáles sean los conceptos fundamentales de la filosofía, qué entendía por ley, qué entendía por derecho, qué entendía por bien común, y después confrontar eso como un campo de experimentación con las decisiones que ha tomado. Pero también hay un tema, bueno, muy fácil tomar o confrontar eso con las decisiones que como juez de primera instancia puede tomar, como asesor de menores. Pero puede ser más complicado cuando uno integra una cámara o cuando uno integra la corte. Entonces, ¿qué opción metodológica ha hecho Marcelo? Buscó aquellos lugares de las disidencias o de los votos particulares que Tomás Casares tenía y centrarse ahí, porque esa es la voz única y la voz propia de Tomás Casares. Y entonces va confrontando permanentemente, pero son 82 sentencias individuales que ha seleccionado dentro de la jurisprudencia de la Corte, y va viendo si en cada una de ellas, y en su actuación de la Corte en general, hay correspondencia o no entre teorías filosóficas y sentencias que dictan. Y llega a la conclusión que sí, una conclusión que también es matizada, porque tampoco se trata de un panegírico, tampoco se trata de algo de que todo es luz, porque eso sería poco coherente con Casares, que como amante de la verdad, amante del humano, siempre distingue luces y sombras. Realmente en la figura y en la actuación de Casares, las luces sobresalen más que las sombras, pero también hay puntuaciones y cosas que están bien especificadas dentro de lo que es el análisis que hace exhaustivo, analítico, profundo, sin dejar cabos sueltos, que hace a lo largo de toda la investigación. Por lo tanto, me parece que estamos
ante una tesis muy bien hecha, muy bien pensada, muy bien desarrollada, muy bien escrita, muy bien fundada. Y que es un nuevo aporte a la historia y a la figura de Casares. Sabemos que otros autores previamente se habían ocupado de eso. Pearson había escrito en el año 76 Introducción a las enseñanzas jurídicas del doctor Casares como ministro de la Corte. Bernardino Montejano había escrito sobre Tomás Casares, juez, Prudencia Iuris. Laza había escrito sobre Tomás Darío Casares, el pensamiento y la obra de un jurista y filósofo cristiano. Y dos autores, Leiva y Abasolo, habían escrito El juez Casares, un jurista al servicio del bien común. Había estudios previos. Pero me parece que la profundidad y el nivel de análisis, el rigor metodológico con que ha hecho Marcelo su tesis, aportan, diría, y haciéndose cargo y coincidiendo con muchos de los anteriores estudios, me parece que claramente aportan más nuevos elementos más profundos. Y todos estos estudios, todas estas cosas que vemos, muestran la vitalidad, la fecundidad, la presencia del pensamiento de Tomás Casares. Si Casares no hubiese tenido ese amor y entusiasmo por las cosas esenciales, si su obra no hubiese sido de tantos valor científico y todo, el paso del tiempo tal vez lo hubiese borrado de la historia y sería uno de los tantos jueces que estuvo en la corte, pero que se sabe muy poco. Fue la profundidad de su pensamiento, fue su legado personal, profesional y jurídico, redescubierto y analizado en profundidad por muchos autores, el que hace que su pensamiento esté enormemente vivo. Eso es un gran aporte, ¿no? Es decir, uno aprende mucho de la función judicial, mucho de la función jurídica, cuando estudia no solamente textos, sino biografías, y biografías que muestran la acción de las personas. No solamente aprendemos de los libros, sino esa prudencialidad que necesitan los jueces la pueden aprender mucho de la historia, de las biografías de cada uno de los jueces que tienen. Por lo tanto, el libro, desde el punto de vista de la formación de abogados, de juristas y de jueces, es un enorme apoyo, porque precisamente muestra esa coherencia, que por suerte es una coherencia con el bien y con buenos principios iniciales, porque la coherencia es un valor, esto lo discutíamos bastante con Marcelo mientras lo hacía, es un valor en la medida en que se haga coherencia con valores positivos, si no de lo contrario, pero en sí mismo, si uno tiene esos valores principales, valores iniciales, el que sea coherente en su actuación refuerza mucho, ¿no? Pablo VI decía que la sensibilidad moderna cree mucho más en los testigos que en los maestros. No en que simplemente declama valores, sino en quien los lleva a la práctica y de modo efectivo, ¿no? Vemos, ¿no? La necesidad, el hambre de buenos ejemplos, buenos testimonios que hay. No solamente de buenas ideas, sino de ideas comprometidas, encarnadas, llevadas a la práctica. Y en esto la figura de Casares, desde ese punto de la coherencia, tiene una enorme trascendencia, ¿no? Y el libro lo pone de manifiesto. Entonces, simplemente para esto, me parece que estamos llegando a un momento que Marcelo ha hecho cumbre. Ha subido en la Concagua, en el Mercedario, alguno del Mercedario. Exactamente. Por ser de San Juan, le gusta más el Mercedario. Ha hecho cumbre y ha dejado su testimonio. Su testimonio es este libro, esta obra. Pero en su instancia personal, a lo mejor subió el Mercedario, pero a lo mejor tiene que ir a Concagua y al Everest. Digo que este es un buen punto de partida, pero para que él pueda después seguir profundizando en esto. Así que bueno, claramente es un hito, pero no es un punto final. Es un hito al cual llegó con muchísimo esfuerzo, pero tan lejos de ser un punto final. Está desplegando con cursos, con conferencias, con artículos, con publicaciones, está, diríamos, explotando
todo el talento, todas las capacidades que adquirió en este ejercicio tan importante de la realización de esa tesis doctoral. Y pienso que estaría incompleta esta presentación si no fuéramos a lo primero que aparece en el libro, las primeras palabras que escribe Marcelo en el libro. Y entonces las primeras palabras que uno se encuentra es a Roquelina, con amor y gratitud. No solamente está entre los agradecimientos generales que hace, sino que las primeras palabras que trae. Y soy testigo, por haberlo acompañado, del enorme compromiso que los dos tienen en su matrimonio y en su vida familiar, como cuidan del área y de Lautaro, que como son también padres ejemplares. Y me parece que también es muy importante estos testimonios, ¿no? De nada serviría un doctorado, un desarrollo científico, si no sea a costa o postergando los valores personales o los valores familiares. Y pienso que también desde ese punto de vista no solo Tomás Casares, sino Marcelo y Roquelina son un ejemplo de poder desarrollar proyectos de vida integrales, donde lo personal, lo familiar y lo profesional y académico se pueden integrar perfectamente. Así que bueno, celebro muchísimo poderlo haber acompañado a Marcelo a lo largo de todos estos años y le animo a, si ya subió el Mercedario, darle a la Concagua y a Leves. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias por mi parte, profesor Santiago. Le damos la palabra ahora al doctor Renato Garibaldi. Voy a pasar a que agradecemos que nos está acompañando. Voy a dar lectura a su currículum vitae abreviado. Nació en Salta, Argentina, el 18 de julio de 1960, cursó estudios primarios en el Colegio Belgrano en Salta en 1979, estudios universitarios como abogado en la Universidad de Buenos Aires, finalizando en 1984, doctor en Derecho Universidad de Navarra, España, 1989, estudios postdoctorales en la Universidad de Münster, Alemania, 1990-91, y en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia, 1997. Como actividad universitaria académica, destacamos desde 2013, profesor titular regular de Teoría General y Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires, desde 2010 profesor titular de Introducción al Derecho por concurso, Facultad de Ciencias Jurídicas, sede Campo Castañares, Universidad Católica de Salta, es además profesor en las maestrías de Magistratura Judicial y en el doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, premio ACECIT de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires de 2010, en el libro Teoría del Derecho, deferido a la mejor obra sobre temas propios de las ciencias jurídicas y sociales, que será otorgado cada 2 años. Desde 2012, académico correspondiente con residencia en Salta de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Buenos Aires. Desde 2012, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Morales, Políticas y Jurídicas de Tucumán. Desde 2012, también miembro del Comité Académico de la revista Pensar en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En 2013 fue reconocido por la Universidad de Buenos Aires por ser uno de los profesores distinguidos por entidades externas al ámbito de la universidad, 20 de noviembre de 2013. Desde 2014 es miembro correspondiente en Salta de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, República Argentina. Como actividad laboral destacamos en 1994 fue asesor de la Convención Nacional Constituyente Santa Fe Paraná, 1993-1998 prosecretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1999-2009 secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Secretaría de Derecho Tributario, Aduanero y Bancario, desde 2009 juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Argentina, y en cuanto a cuestiones de investigación y publicaciones, publicó 7 libros y más de 70 artículos internacionales en castellano, alemán, francés y portugués sobre 3 áreas temáticas: teoría y filosofía del derecho, propuesta de una teoría del derecho, estudios sobre la filosofía jurídica de Michel Millet, estudios sobre el concepto de derecho, estudios sobre la polémica y el naturalismo y el positivismo. En segundo lugar, sobre derechos humanos y derecho constitucional, sobre el origen histórico de los derechos humanos, sobre la fundamentación de los derechos humanos, universalismo, multiculturalismo, interculturalidad, el derecho natural en la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Argentina, estudios sobre derechos y garantías constitucionales. Y en tercer tema, interpretación filosófica, estudios sobre interpretación jurídica, estudios sobre hermenéutica filosófica. Como dije en la presentación, el libro del doctor Marcelo Fernández Peralta tiene palabras de cierre del profesor Renato Raival Cabanillas, y tenemos el honor y el gusto que nos acompañe en esta oportunidad. Profesor, le cedemos la palabra. Muy buenas tardes. Muchas gracias, querido profesor Marcelo Fernández Peralta, por el honor, el doble honor, primero de poder participar de tu obra y ahora de poder presentarla. Felicito a su director, el amigo Alfonso Santiago, distinguido académico y pensador de nuestro medio. Felicito también a la Universidad Austral, en la que tuve muchos años una carga docente significativa por haber llevado adelante el doctorado de Marcelo. Saludo también a muchos amigos y amigas que están ahí, los veo por el chat, en esta nutrida presencia, casi 100 personas, todo un logro que habla por sí mismo de la obra y de la persona a la que nos vamos a referir ahora. Respecto de la persona, a mí siempre me ha parecido fascinante unas consideraciones que leí cuando hacía la tesis doctoral, que son vertidas por el padre Sertilange en ese opúsculo maravilloso que es La vida intelectual, la vie intellectuelle. Él decía que el intelectual tiene que ser una persona no aislada, una persona de su tiempo y una persona consagrada. Eran esas tres características que él ponía como notas relevantes de lo que debería ser un intelectual. Y yo creo que esas tres notas están bien reflejadas en la persona de Marcelo Fernández Peralta, porque él no es un aislado, es una persona que reflexiona, estudia en compañía, en diálogo permanente con muchas otras personas que piensan igual, parecido, distinto o de modo diametralmente opuesto a lo que son sus muy conocidas líneas de pensamiento. Pero creo que la vida científica, si no tiene diálogo, si no tiene apertura intelectual, si no tiene esa apertura con el otro que piensa distinto, claramente se empobrece. Por lo tanto, esta primera característica está bien presente en Marcelo, y el profesor Santiago hizo referencia a sus viajes, a sus estancias de estudio en diversas universidades, que no son sino un ejemplo de lo que estoy señalando. El intelectual es además un consagrado, decía Sertilange, es decir, una persona que se tiene que dedicar con ahínco, con método, con intensidad a la vida intelectual. Eso lo hace Marcelo. Está trabajando desde horas tempranas y hasta tarde. Comparte lo que no es fácil, comparte la vida profesional como un profesional que ejerce independientemente su expertise, y la vida académica a través ya de la gestión, ya de la investigación, ya de la docencia. Esto evidentemente alude o habla de esa idea de consagración que está presente como una de las notas que nos recomienda Sertilange. Siempre lo vamos a ver en las jornadas, en los encuentros, en los congresos, tanto en nuestro país como fuera de él, siempre dialogando
primera nota, siempre aprendiendo, siempre escuchando. Y lo último, que conecta con el tema, es el intelectual tiene que ser un hombre de su tiempo. Es decir, el intelectual, decía Sertillange, tenía que conectar con los desafíos, con las interpelaciones que tenemos los que transitamos ahora en el aquí que nos toque a cada uno vivir. Y Marcelo claramente conecta con las exigencias, los desafíos y las interpelaciones de nuestro tiempo. Lo hace a través de esta obra, ahora ya entro al segundo aspecto, el tema, esta obra, Tomás Casares y un filósofo y juez. Ustedes fíjense que si hay uno de los temas que está en la agenda de este país es qué hacer con la Corte. Se suscitan los estudios, se suscitan las comisiones, se suscitan las propuestas respecto de qué hacer con la Corte Suprema. De esto mucho ha estudiado Alfonso Santiago en sus 3 tan completos e inéditos volúmenes, cátedra sobre el particular. Pero lo cierto es que el tema de la Corte es un tema que aparece, no sé si como una asignatura pendiente, pero sí como un tema que no está resuelto. Algo así como la cuestión capital, sobre la cual muchos pensábamos que ya se había resuelto en 1880 y que ahora vemos fallos, vemos leyes que parecen retrotraernos a aquellos días. Espero que no terminemos como Alsina cargando con sus milicias y Nicolás Avellaneda yéndose al barrio de Belgrano a sesionar cuando acababa de asumir la presidencia. Es un tema no resuelto y un tema complejo. Y Marcelo elige nada menos que una figura emblemática de la Corte Suprema que transitó un momento ciertamente complejo, ciertamente debatido y debatible, y toma a esa figura que está en ese lugar y que está en ese momento y estudia de manera concienzuda toda su producción jurisdiccional. Hay un detalle de las distintas áreas sobre las cuales los votos de Casares brillan, se destacan, se distinguen por la solidez de su pensamiento, por las premisas explícitas sobre las que argumenta y en consecuencia presenta, visibiliza un punto de vista en el medio de un contexto en el cual en muchas ocasiones terminó siempre en disidencia. El valor de las disidencias es algo que también se ha escrito y que es un aspecto que aquí aparece nítidamente resaltado. Ahora, hay algo más, que es el tema de que no es solo un juez de la Corte, es decir, no es solo quien se desempeña como juez en un tribunal que es el último tribunal, el más alto de un país, en este caso el nuestro, y en un tiempo convulsionado como aquel, que tampoco difiere demasiado de los tiempos convulsionados que vivimos ahora, sino que es un juez filósofo. Es un juez que además ha ejercido una actividad intelectual, una actividad científica constante, también consagrada, podríamos decir,
y que eso se nota en sus votos. Y eso es también bien planteado por Fernández Peralta a partir de la estructura de su tesis doctoral, en la que en la primera parte hace un análisis de ese camino intelectual de Casares que se gesta en paralelo a su desarrollo como juez, y que obviamente culmina y está en el centro de la atención en la segunda parte, diríamos, de la obra, cuando actúa como juez de la Corte. Es una característica, Santiago mencionó a algunos filósofos jueces, omitió en esta presentación a nuestro colega y amigo Carlos Rosenkrantz, a quien sí menciona en su introducción, como otro filósofo, colega mío en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que llega a la más alta magistratura. Y bueno, esto da una perspectiva, una dimensión, una hondura a los votos de Casares, que los hacen ciertamente interesantes, cuanto menos, para realizar un estudio como el que nos propone aquí el profesor Fernández Peralta. Hay muchos jueces que, sin ser filósofos, podrían ser objeto de estudio, y uno podría aprender mucho, y podría también resaltar su coherencia entre lo que constituyen sus convicciones más personales y su tarea jurisdiccional. Algunos de esos jueces han fallecido relativamente recientemente y otros todavía viven. Y por una cuestión de prudencia, no voy a decir sus nombres, pero sé que el sofisticado grupo que está aquí puede intuir hacia quienes estoy pensando, y sobre los cuales también podrían hacerse sugestivas y sugerentes tesis doctorales. Bueno, Marcelo Fernández Peralta podríamos decir que se ha anticipado, abriendo ese camino que yo espero otros continúen. Y acá viene una felicitación para mi también amigo Alejandro de Palma, que ha tenido la osadía, el coraje de publicar esta obra. Viene publicando ya muchos trabajos en la colección de Filosofía y Derecho, es decir, que sigue apostando por el pensamiento profundo, el pensamiento que pretende inquirirse las cuestiones más sustantivas, más sustanciales, más allá de los aspectos coyunturales que también hay que atender, por supuesto, de modo que agradecemos que esta difusión siga siendo posible. Y de paso, toma nota, Alejandro, de que podrían haber otras tesis doctorales o investigaciones sobre otros jueces en una línea parecida a la que ha abierto aquí el profesor Marcelo Fernández Peralta. Y cuando estoy por terminar, voy a citarme a mí mismo en las palabras de cierre que puse en este libro que hoy presentamos, y que se dirigen al profesor Fernández Peralta. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque esta tesis doctoral llega, decía en esas páginas, repito aquí, en un momento que podríamos considerar intermedio de la vida de Marcelo. Las tesis doctorales, lo sabemos, por ejemplo, en Alemania, son tesis que se realizan al inicio de la carrera universitaria y como conditio sine qua non para obtener la venia docendi. De modo que son tesis más bien breves. Las tesis francesas son tesis de cierre, de conclusión, son tesis más bien extensas y vienen a abonar una culminación
en la vida investigativa del doctorado. En la Argentina, como no es necesaria la tesis doctoral para la venia docendi, las tesis suelen hacerse a la francesa, podríamos decir. Pero en el caso de Marcelo Fernández Peralta, lo encuentra en lo que podríamos denominar el promedio de su vida. Quedan por delante, diría yo, 30 años más de vida intelectual. Entonces, si lo que estamos viendo, esta estructura concisa, precisa, ordenada, sobre la faceta científica y la faceta jurisdiccional de Tomás Casares, respecto de un juez, respecto de un juez de corte, respecto de un periodo complejo, si lo que estamos viendo es bueno, es muy bueno, entonces cabe esperar, cabe conjeturar que lo que va a llegar va a ser todavía mejor. Y por suerte para nosotros los argentinos, le queda bastante hilo en el carretero. Con lo cual, si yo tuviera que decirle algo, y también un poco para desafiarlo, porque no todos tienen que ser plácemes, sino también tiene que haber algo de vértigo, yo le diría lo que me dijo el rector de la Universidad de Navarra cuando en su discurso de imposición de doctores nos dijo: y ahora, mis queridos doctores, ¿y ahora qué? Y entonces él dijo: ahora a empezar. De modo que, Marcelo, terminamos esta tesis, pero ¿qué sigue? No sigue descansar, sigue empezar. Muchas gracias. Felicitaciones. Bueno, agradecemos al doctor Renato Ravivaldi la participación y damos paso ahora a la participación del doctor Pedro Rivas Palá. Voy a leer previamente el currículum: licenciado en Filosofía y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, actualmente es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de La Coruña, España, y la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. Al margen de capítulos en libros y numerosos artículos en revistas de su especialidad, es autor de 6 libros, los últimos de los cuales son El retorno a los orígenes de la tradición positivista, una aproximación a la filosofía jurídica del positivismo ético contemporáneo, Thomson Civitas 2007, Salir de la oscuridad, perdón, Derecho y política en los procesos de justicia transicional, Sandy Thomson Reuters 2013, y En los márgenes del derecho y el poder, Crisis de la representación, clientelismo, populismo, Tirán 2019. Ha formado parte como investigador de diferentes proyectos financiados por organismos autonómicos y estatales, y ha sido conferenciante y profesor invitado en diversas universidades iberoamericanas. También le agradecemos la presencia y la participación y le damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, después de quienes me han precedido en el uso de la palabra, yo podría acogerme al verso del poeta español y decir aquello de: no lo toques ya más, que así es la rosa. Estéticamente quedaría muy bien, pero sería manifiestamente injusto. Si tengo que hablar, no me queda más remedio. Pero pensando en quienes me iban a preceder en el uso de la palabra, decidí focalizar mis palabras precisamente en lo que podríamos llamar la intrahistoria del libro, o cómo yo viví, como director de la tesis doctoral de Marcelo, la formación y la creación de este libro que ahora presentamos. En primer lugar, no podía faltar el agradecimiento por haber podido ser el director, codirector de la tesis doctoral, y el agradecimiento por estar invitado hoy aquí a tomar la palabra. La intrahistoria del libro me parece que manifiesta, sobre todo, aunque ha aparecido ya, pero manifiesta más profundamente, y me quería detener en eso, las virtudes del investigador, mejor dicho, las virtudes del autor del libro. Y en primer lugar, una que es quizá la que en el fondo resume todo, que es la sabiduría práctica, nuestra prudencia. ¿Por qué? Cuando me toca estar en la comisión directiva del doctorado en Derecho de la Universidad Austral, y después de un primer paso para ser admitido al doctorado, que es la entrega de un artículo académico que lo revisa un especialista, si el especialista da el visto bueno, pasamos a una entrevista personal.
Esa entrevista personal que habitualmente me toca hacer tiene un simple objetivo, que es hacer de abogado del diablo. O, podríamos decir así, palabras más, esa figura ya desaparecida. ¿Por qué? Porque todos los que piden la admisión en el programa de doctorado vienen con una enorme ilusión y una enorme inconsciencia. Y cuando le pregunté a Marcelo, como a cualquier otro, de qué tiempo disponía, Marcelo me dijo que por un lado era abogado en ejercicio, por otro lado era profesor en la Universidad Nacional Católica de Cuyo, y en tercer lugar además era el director de un colegio. Y yo pensé, como he pensado de tantos otros al escuchar lo que profesionalmente hacía, otro iluso que quiere hacer la tesis doctoral. Lo pensé porque la pregunta inevitable fue ¿de dónde va a sacar usted el tiempo para hacer la tesis doctoral que termina y que concluye en este libro que estamos presentando? Y evidentemente cuando me dijo, bueno, me levanto a las 5 de la mañana, empecé a pensar, además de iluso, debe estar un poco loco. Generalmente cuando me plantean estas situaciones, pues veo que la dificultad del tiempo es grande. Suelo plantearle, como abogado del diablo, la siguiente, vamos a decir así, apuesta. Mire usted, le digo al candidato, usted está gastándose, uno lo dice en dólares para que quede más claro, está gastándose unos miles de dólares en tratar de ser doctor. Si no lo consigue, es como si hubiera quemado esos miles de dólares. Imagen que para un argentino es fuerte y terrible. Si no lo consigue, es como quemar esos miles de dólares. Si lo consigue, sí, pero si no lo consigue, no tiene usted absolutamente nada, no le queda nada. Los ha tirado usted a la basura, los ha tirado a la papelera. Ante esa apuesta, Marcelo la tomó y la ganó. Y sabiduría práctica, en primer lugar, por eso, porque fue capaz de, no sé cómo, porque yo hubiera sido incapaz, de ser director de un colegio, abogado en ejercicio, profesor universitario y además doctorarse. Y lo más importante, y aquí viene la segunda cuestión, es que el tiempo en el fondo no se va, sí se va evidentemente en ser director de un colegio, abogado en ejercicio, profesor universitario, pero donde realmente se va el tiempo mental y el tiempo del corazón es en la familia. Y ahí viene la segunda cuestión. Cuando hablamos de la tesis doctoral, enseguida el doctorando, ahora doctor Martínez Peralta, me dijo, esto es una empresa familiar. Yo en su momento no lo entendí, mejor dicho, entendí, me pareció hermoso, pero luego me fui dando cuenta con el tiempo de que también hay una profunda sabiduría, o una profunda prudencia, sabiduría práctica, en convertir una tesis doctoral en una empresa familiar. ¿Por qué? Y acá, perdón por la comparación con un ejemplo de la literatura, no literatura popular, pero digamos que no especial o no reflejada para algunos en la literatura más culta. Corre por internet una versión que dice que en realidad el famoso libro El Señor de los Anillos no es sino una alegoría de la tesis doctoral. Frodo, el protagonista, recibe una misión que le sorprende y que no entiende, y que le lleva todo un recorrido, un viaje enorme con unos sufrimientos y unas dificultades que no podía ni imaginar, y que sacan de Frodo lo mejor de sí. Dentro de esos otros personajes, las malas lenguas dicen que el director de tesis es Gandalf, que le entrega la misión y se va, y desaparece, lo abandona. Pero es cierto que dentro de esa comunidad del anillo, de los amigos de Frodo que le acompañan, hay uno de ellos que es fundamental y que es principal. Y que hay un momento en que se convierte en el protagonista del libro, que es Sam, que es en el fondo su mejor amigo. Cuando vi en internet esa comparación, quien la hizo dijo, en realidad Sam es el mejor amigo con una excepción. Si el doctorando está casado, claramente Sam es su cónyuge. Y evidentemente podríamos decir que esas personas que le acompañaron fueron su mujer y sus hijos. Eso convirtió verdaderamente la tesis doctoral en una empresa familiar. Segunda cuestión importante, porque otro de los elementos que también he podido ver a lo largo de otros años es que para muchos doctorandos la tesis doctoral se convierte no en algo, al revés, en algo que lucha o que se enfrenta con el bienestar familiar. Alguno ha llegado a escuchar, quieres más a tu tesis doctoral que a mí. Bien, tenemos por un lado la sabiduría de poder hacer la tesis doctoral
compartiéndola con un montón de trabajos profesionales. Por otro lado, el convertirla en una empresa familiar, ¿no? Y en tercer lugar, hubo una profunda sabiduría también en la elección del tema. También cuando se dan clases de metodología de la investigación jurídica a los doctorandos o a los maestrandos que tienen que hacer su tesis fin de máster, se les explica que hacer una tesis doctoral es elegir, se ha dicho ya en la intervención del profesor Santiago, una pregunta, un problema muy específico, muy concreto y ahondar hasta agotarlo o hasta casi agotarlo. Como si dijéramos sacar petróleo de una baldosa. Bien, en una ocasión recuerdo también que explicando esto en una clase de maestría de Derecho Penal, les invité a los presentes a que me dijeran algunos de los temas posibles de tesis de máster, algo mucho más pequeño y más acotado, que se les había ocurrido. Y uno de los presentes me dijo, yo tengo un tema muy claro del que quiero hacer mi tesis fin de máster. Digamos, ¿cuál es? El dolo. Mire usted, justo el dolo, no. Toda la dogmática penal tratando de descubrir qué es el dolo y usted no lo va a resolver en una tesis de fin de máster. Pues, por una parte, uno podría decir, doctor Fernández Peralta no eligió bien un tema. Y curiosamente, siendo un tema tan específico como la obra del doctor Tomás Casares, alcanzó cuestiones de relevancia como el dolo. Es decir, entró a cuestiones nucleares de nuestra materia, como es, por ejemplo, la relación entre derecho y moral, que ayuda a responder a la pregunta central, que es el derecho. O entró a cuestiones de interpretación, que ayuda a responder a la pregunta central, cómo opera el derecho. Por tanto, me parece que fueron apareciendo varias manifestaciones de esa prudencia, de esa sabiduría práctica que tiene el autor. Y además, con una particularidad que ha sido también reflejada en el uso de la palabra. Estamos ante una persona que es al mismo tiempo filósofo del derecho y juez. Y ahí es cuando para mí tenía un especial interés, porque me pregunté, ¿sirve para algo la filosofía del derecho? Es la ocasión de ver una filosofía del derecho en acción. Ver la filosofía del derecho, Tomás Casares, es ver una filosofía del derecho en acción. Antes se ha dicho también que es el cuarto, que hay otros 3 más en la corte, pero hasta donde yo entiendo, el doctor Genaro Carrió fue durante muy poquito tiempo, el doctor Baqué también está por ver, el doctor Rosenkrantz todavía, bueno, habrá que ver lo que depara el destino, ¿no? Pero estamos ante una figura clave y central en la historia de la Corte Suprema, que al mismo tiempo era filósofo del derecho. Junto a esta sabiduría práctica del doctor Fernández Peralta, está la característica central de la estudiositas. Un estudio ordenado, un estudio estructurado, donde se ve el esfuerzo, la planificación y la dedicación. Y aquí quería simplemente mostrar 3 pequeñas anécdotas que me parece que lo ponen de manifiesto. La primera de todas es que el entonces doctorando accede a la mismísima tesis doctoral del doctor Tomás Casares. Esto puede parecer, bueno, ¿qué tiene de particular? Bueno, con todo cariño, a la Universidad de Buenos Aires, aquí hay egregios profesores y doctorados y gente que se doctoró y que estudió en la Universidad de Buenos Aires. Con todas sus virtudes, todo el mundo coincidirá en que la prolijidad administrativa no es el fuerte de la Universidad de Buenos Aires. Y haber conseguido su tesis doctoral tiene para mí algo que yo calificaría hasta de increíble y de heroico. En segundo lugar, en un momento determinado, Marcelo se va a España y estando en España acude a ver al profesor Carpintero Benítez, que está en Sevilla. Se toma el tren hasta Sevilla y una vez llegado a Sevilla descubre que el profesor Carpintero Benítez está en Córdoba ingresado en un hospital. Se toma el tren de Sevilla a Córdoba y se va a ver al profesor Carpintero Benítez a un hospital y tiene 3 horas de conversación en el hospital, él en la cama del hospital, él a su lado, con el profesor Carpintero Benítez. Eso es perseguirla, ¿no? Eso es sostenella y no enmendalla, como definiría el clásico. Y en tercer lugar, a mí me impresionó fuertemente el hecho de que todos los artículos publicados en Criterio, algunos casi centenarios, del doctor Tomás Casares, fueron encontrados y evidentemente formaron parte de la tesis doctoral. Pero no solamente eso, sino que las sentencias, no solamente obviamente las que sus votos particulares como ministro de la Corte Suprema, sino también en anteriores instancias judiciales, y casi consigue
las sentencias como juez de paz, lo cual ya me parece que era excesivo y era demasiado. Todos son elementos que me parece que ponen de manifiesto esa estudiositas llevada hasta el extremo. Y la tercera característica, y con esto voy terminando, que quería manifestar, o que ponía a poner de manifiesto, es que, como los clásicos, doctor Fernández Peralta es muy consciente de que el ser humano es una unidad, y junto con la prudencia y junto con la estudiositas está la afectividad. Dicho de otra forma, durante la tesis doctoral se produjo, que hasta cierto punto es común, un proceso de enamoramiento, vamos a decir así, del tema de la tesis doctoral. Es decir, el doctorando le tomó un profundo cariño al autor objeto de la tesis. Pienso que en parte también se ha puesto de relieve. Lo singular no es eso. Lo singular es que toda tesis doctoral pasa primero por un proceso de enamoramiento y luego el doctorando, hacia el final de la tesis doctoral, entra en un profundo proceso de odio al tema de la tesis doctoral. En el caso del doctor Martínez Peralta fue todo lo contrario. Su afecto ha permanecido tiempo después, ha permanecido durante todo el proceso de la tesis doctoral y ha seguido permaneciendo en la medida en la cual ahora, 2 años después, ve la luz este libro. Por eso, y aquí querría terminar, le animaría, como ya lo ha hecho el doctor Ravivaldi, a que siga tirando del hilo de esta tesis doctoral, porque las tesis, como los cuadros, no se terminan nunca, se abandonan en un determinado momento, y hay que abandonarlas porque si no uno nunca se doctoraría. Pero como toda tesis, no está del todo nunca cerrada. Está en una posición inmejorable, pienso, si quiere, para seguir tirando del hilo. Y aquellas cuestiones que quedaron abiertas y que siguen siendo parte, vamos a decir así, de su inquietud académica y de su inquietud investigadora, las vaya cerrando una por una, si es lo que quiere. Termino ya simplemente, de nuevo, dándole las gracias y agradeciéndole el haber tenido el honor de ser el director de su tesis doctoral. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Rodríguez Palá, además del acompañamiento de la realización de la tesis. El doctor Fernández Peralta, antes de empezar este evento, cometió un error, que fue decirme que yo podía hacer lo que quería. Entonces, voy a proceder a leer el currículum y voy a tomarme 2 minutos, si me permiten los participantes, para hacer también algunas apreciaciones, particularmente sobre la persona del doctor. El doctor Marcelo Fernández Peralta es doctor en Derecho, calificación summa cum laude de la Universidad Austral, con instancia de investigación doctoral en la Universidad de Navarra, abogado, profesor en Ciencias Jurídicas y magíster en Derecho Empresario, Universidad Católica de Cuyo, especialista en Protección Constitucional de Derechos Humanos, Universidad de Castilla-La Mancha, España, director en la Diplomatura en Argumentación y Teoría Jurídica de la Universidad Católica de Cuyo, profesor titular de Teoría General del Derecho, Filosofía del Derecho y Derecho Privado 2 en la Universidad Católica de Cuyo, profesor titular de Introducción al Lenguaje Jurídico y Derecho Empresarial de la Universidad de Congreso, integrante Cátedra Ravivaldi de Teoría del Derecho, Facultad de Derecho de la UBA, director de Proyecto de Investigación sobre el Lenguaje Forense, Universidad de Congreso, director Proyecto de Investigación sobre Argumentación Jurídica de la Universidad Católica de Cuyo. Ha participado como expositor en más de 25 congresos en Argentina, España, Brasil, Colombia, Bolivia y Portugal. Ha publicado artículos sobre filosofía del derecho, derechos humanos y argumentación jurídica, tanto en español como en inglés y portugués. Como me enseñó mi profesor de filosofía del derecho, el doctor Malherbe, voy a repetir, no reiterar, el que es director de la Diplomatura en Argumentación y Teoría Jurídica de la Universidad Católica de Cuyo, y eso es lo que explica que en este ángulo yo tenga el atrevimiento de estar acá y tenga el honor de presentar. Los colegas que hablaron y que lo han acompañado durante su trayectoria académica, y que, como decían todos, es un punto de partida y no de llegada, destacaron la parte humana del profesor Fernández Peralta. Yo tuve el honor de reconocerlo, porque yo ya lo conocía. No me conocía a mí, pero yo sí lo conocía a él. Nos habíamos encontrado en alguna oportunidad en las reuniones de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. Por esas casualidades propiciadas por esto de COVID, nos llegó al Uruguay la noticia de esta diplomatura en Teoría del Derecho, en Argumentación Jurídica y Teoría del Derecho que el profesor dirige. Se nos ocurrió con unos colegas uruguayos anotarnos,
y bueno, nos encontramos con eso que todos ustedes destacaron, la humanidad y la academia, y yo pensaba cuando el doctor Rivas Palá decía todo lo que hacía, además nos acompañaba en las clases en la diplomatura. O sea, uno no sabía cómo hacía, entre medio de eso, él además nos acompañó durante todo ese recorrido. Hay otro colega acá que nos está acompañando en sala, y varios que le mandan saludos. Así que bueno, nada, cederle la palabra y destacar que tuvimos oportunidad de vivenciar la parte humana y obviamente la parte y todo eso que ustedes destacaban de la apertura académica, lo que el profesor Ravivaldi decía, de darle oportunidad de hablar no solamente a los que piensan igual, sino a los que piensan distinto o incluso opuesto, y eso creo que es algo que es muy destacable y se nota y se agradece. Bueno, agradecida por mi parte de tener el honor de participar junto a Marcelo y al resto de los colegas, si me permiten el atrevimiento en esta instancia. Marcelo. Bueno, muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a todos los amigos, colegas que están presentes, tanto acá en este ámbito tan caro a mis afectos, como virtualmente. Y bueno, la extensión de los agradecimientos tomará la mayor parte de mi intervención, pero serán al final. Quiero brevemente contar por qué este libro que hoy presentamos llegó a gestarse, cómo llegó a gestarse, por qué fue elegido el tema y hacer algunas consideraciones respecto de las apreciaciones, de las generosas apreciaciones que han hecho mis queridos maestros que me han precedido en el uso de la palabra. Recién, yo no sé si será posible a la persona que está manejando el Zoom que visualicemos quienes están presentes en Zoom, porque recién en la pantalla que tenemos acá enfrente se veía la imagen del doctor Hugo Renato Llanzón, durante más de 25 o 30 años, el profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Católica de Cuyo, y la mención a él, sin lugar a dudas, mi primer maestro en la filosofía del derecho, querido amigo, eterno mentor. La elección del tema de Tomás Casares, como filósofo y juez, y la coherencia entre sus concepciones jurídicas y sus decisiones judiciales tiene su origen en las clases que él nos impartió cuando yo era estudiante de grado, allá por 1994-95. En sus clases de filosofía del derecho, él nos contó de la existencia de este juez que en una época sumamente tumultuosa para la historia argentina, difícil, y sobre todo para la Corte, que incluyó un juicio político que removió a los demás miembros que estaban cuando él inició su periodo como miembro de la Corte, esto es, haber integrado el máximo tribunal con 2 conformaciones distintas. Había fallado, siempre había hecho escuchar su voz mediante la poderosa herramienta argumentativa de la disidencia. Y eso siempre, desde siendo joven, adolescente, estudiante de grado, me resultó muy llamativo. Me pareció que interesante un juez que, no obstante semejante cambio de condiciones del máximo tribunal en sus relaciones con el poder político, conserva su independencia de criterio y se sigue haciendo oír en forma coherente con lo que siempre había expresado en su testimonio de vida y a través de sus obras. Llegado el momento de empezar a pensar en doctorarme tras haber hecho la especialización y la maestría, tuvimos siempre eso, tal como expresó el profesor Rivas Palá,
la empresa familiar del doctorado tuvo un primer intento allá por principios del año 2002. Fue un mal momento para pensar en doctorarme en el extranjero. De hecho, el inicio del 2002 me encontró en Castilla-La Mancha, aceptado e inscrito para hacer el doctorado allá. Y bueno, fue justamente la época de la tremenda devaluación. Entonces yo de repente tomaba un café un día y costaba $1, €1, y al otro día costaba $1.50, y al otro día costaba $2, y al otro día costaba $5, y entonces era todo un gran descontrol. Y no obstante que mi esposa acá presente me dijo, no, tenés que seguir, bueno, me volví y ese proyecto quedó, no trunco, pero quedó pendiente. En el año 2014, ya un poco más tranquilo desde el punto de vista de la situación económica, familiar y personal, y con algunos años de ejercicio de la profesión y algún otro tipo de estabilidad laboral, como director del querido Colegio Santa María de la provincia de San Juan, dije, bueno, me parece que es el momento, y siempre la idea de estudiar a Tomás Casares estaba presente. Me inscribí en la Universidad Austral, y ahí viene el primer... No voy a hablar de aciertos, porque claramente los aciertos nunca son propios, son de la vida, son de Dios, y en este caso, bueno, tuve la bendición de que se me iluminara el alma y la mente para elegir a la Universidad Austral. Fue la opción, la mejor opción que pude haber hecho, así que estoy eternamente agradecido a la universidad como institución y a todos los miembros, a todas las personas que la integran. Y lo demás, los pormenores los relató muy bien Pedro recién. Realmente yo la verdad que no me acordaba, no lo había tenido presente para mencionarlo ahora, pero él, que lo ha traído a colación, es cierto, esa entrevista fue realmente un gran momento, porque yo no entendía. Yo decía, pero ¿cómo? Este señor está para hacer las admisiones y lejos de estimularme, me está poniendo un montón de palos en la rueda. Digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Quiere o no quiere que me inscriba? ¿Quiere o no quiere? Y era, pero usted piensa que va a poder, pero usted fíjese, pero usted me está diciendo que hace muchas cosas. ¿En qué momento va a estudiar? Y entonces, claro, cuando yo le dije que estudiaba muy temprano, porque me levantaba muy temprano, digamos, sí, me lo expresó tal cual lo ha contado recién. Y bueno, y el tema de Tomás Casares siempre estuvo ahí, y dije, bueno, sí, claramente yo quiero investigar sobre Tomás Casares. Y cuando se lo planteé a Pedro, y Pedro se lo planteó a Alfonso, y de la mano me llevaron a través de esta investigación de 4 años y un poquito más, de algunos meses, no hice sino ratificar que fue una correcta elección también, no solo la universidad, como dije recién, sino también el tema. Me parece que haber estudiado a Tomás Casares en profundidad me ha implicado no solo la posibilidad de acceder al sueño que siempre tuvimos, y digo tuvimos porque claramente, como lo ha dicho Pedro, ha sido una empresa familiar, entonces siempre estuvimos de alcanzar el grado de doctor en Derecho, sino que haber conocido la figura, la actuación, el pensamiento de Tomás Casares, con sus luces y sombras, tal como expresó Alfonso, pero con la enorme virtud
de la coherencia, de la integridad de principios que entiendo, desde mi humilde punto de vista, deben imperar en la figura del juez, me ha hecho no solo un mejor profesional de derecho, sino claramente una mejor persona. O sea, si yo aspiro a algo en la vida, es a ser coherente, es a tratar de honrar siempre en mis actos y en mi vida los conceptos que se me han inculcado y que he aprendido en base a esos conceptos que se me han inculcado. Así que la figura de Tomás Casares es justamente eso, y creo humildemente que es lo que se refleja en el libro. La personalidad de un jurista, de un filósofo que, siendo juez, llegó al máximo lugar al que puede aspirar un jurista y un juez, que es la Corte Suprema de Justicia y la presidencia del máximo tribunal. Y sin embargo, no obstante las dificultades que planteaba la coyuntura política, se mantuvo siempre coherente, usando para ello magistralmente el arma de la disidencia. Así que fue también un acierto, una bendición haber elegido este tema. Dicho eso sobre la obra, quiero aprovechar los últimos minutos para explicar o desarrollar muy brevemente, una de las primeras páginas del libro, que es la página de los agradecimientos, porque no puedo dejar pasar esta ocasión para hacerlo de forma pública. En primer lugar, por supuesto, está presente acá, a mi compañera de vida, Rogelina, que llevamos ya un tiempo transitando caminos, no siempre fácil, pero siempre juntos. Y nada hubiera sido posible y nada sería posible sin su apoyo y su presencia constante. Es claramente lo mejor que me ha pasado en mi vida, que sea mi esposa y que sea mi compañera. Por eso le agradezco a Dios. También le agradezco, hice la página de agradecimientos por mis hijos, Laia y Lautaro, en cuyos ojos veo su amor todos los días, y efectivamente es así es como vivo yo la paternidad de Laia y de Lautaro. Laia ha venido a Buenos Aires y tenía toda la intención de estar acá presente, pero bueno, ella tiene sus tiempos, y esos tiempos de ella, que no siempre son comprendidos por los demás, son los que me enseñan que en la vida a veces hay que esperar, y que en la vida a veces se puede y que a veces no se puede. Todos los días aprendo eso de Laia. Lautaro, también veo, en los ojos de Lautaro también veo el amor de Dios en mi vida. Lautaro está en este momento en San Juan, y de él rescato y aprendo todos los días la pureza, la inocencia, la candidez de quien se sabe bueno y no necesita demostrarlo. También le agradezco a Dios por mis padres, mi madre Adela, Marí. Dice en el agradecimiento: hacedor incansable y modelo de mi vida. Es la madre arquetípica, seguramente todos los hijos diremos eso de nuestra madre, yo también lo hago. Es el motor de mi vida, es el modelo de mi vida. Es todo lo que un hijo le puede pedir a su mamá. Y a mi viejo Oscar Alberto, que bueno,
unos días antes de la defensa de la tesis partió, porque bueno, Dios lo llamó a su lado, pero sigue estando permanentemente presente en mis pensamientos y en todos mis actos. Un agradecimiento muy especial a Dios por haber puesto en mi camino a Alfonso y a Pedro, quienes me acompañaron con una generosidad imposible de escribir con palabras, y con una paciencia, porque hay algunas cosas del intrarrelato que mencionó Pedro, que omitió mencionar, que por ejemplo fue cuando en algún momento estaba, en palabras de Pedro, espeso. ¿Sí? Estaba espeso y entonces las palabras no salían y estaba espeso, y entonces yo me preocupaba, me angustiaba mucho porque yo debía presentar informes trimestrales, todos los cambios de estación, y a veces llegaba un cambio de estación y yo no tenía ningún informe para presentar. Entonces me llenaba de angustia y les decía a Alfonso y a Pedro: Pedro, Alfonso, no tengo nada, no he avanzado. Alfonso, tranquilo, y Pedro me decía: no te preocupes, a veces estamos un poco más espesos. Y esa frase me marcó. Y la uso mucho con mis alumnos. Soy un confeso plagiador de mis maestros con mis alumnos. ¿Sí? Profe, no me sale, ¿no? Tranquilo, a veces uno está más espeso. ¿Sí? Uso la misma frase con mis alumnos. Una mención muy especial a dos profesores muy queridos, entrañables, a Juan Cianciardo, a quien conocí acá en la Argentina, en esta querida Universidad Austral, pero que hace un tiempo se instaló en España y me abrió las puertas a mi estancia de investigación doctoral en la Universidad de Navarra, donde escribí muchísimas de las páginas de este libro, donde pude acceder a bibliografía que acá no encontraba, como por ejemplo todas las obras de los neotomistas italianos de finales del siglo XIX, que están todas en la biblioteca, en esa maravillosa biblioteca de Navarra, donde están todos los libros al alcance de la mano. Y bueno, y pude estar ahí estudiando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, gracias a la generosidad de Juan Cianciardo. Le voy a estar siempre agradecido. Y también a Renato Ravivaldi Cabanillas, quien ha pedido en el uso de la palabra, y de quien desde que lo conozco, hace no muchos años, solo he recibido generosidad ilimitada y enormes muestras de su grandeza como académico y como ser humano. Quiero agradecerle muy especialmente. También agradezco a Dios haber podido conocer en esta trayectoria a grandes maestros como Carlos Ignacio Mazzini Correas, a Rodolfo Vigo, a Francisco Carpintero, cuya anécdota relató Pedro, y es una anécdota que lo guardaré siempre en mi corazón, porque estaba con su bigotera y se la sacó para conversar y decía: no se la saque, por favor. No, sí puedo. Y por ahí se volvía a poner y estuvimos como 3 horas charlando en una habitación de un hospital en Córdoba, la única vez en mi vida que he pisado Córdoba, no obstante que he ido muchas veces, porque soy español, tengo la doble nacionalidad por mi madre, que es española nativa, y siento España como mi segunda tierra. Pero a Córdoba no había ido nunca, y lo único que he hecho en Córdoba, no obstante que hay tantas cosas hermosas para conocer, es conocer la clínica y la habitación donde estuvo internado Francisco Carpintero. Así que eso habla de su generosidad y siempre su consejo. Y también de Jaime Nubiola, quien me atendió en su oficina de la Universidad de Navarra. Y me dijo 2 o 3 cosas muy puntuales que marcaron definitivamente el rumbo de la investigación. Así que eternamente agradecido
con ellos. Un agradecimiento muy especial, ya lo dije, pero lo reitero, a la Universidad Austral. Estoy sumamente feliz y agradecido a esta universidad, donde me he sentido muy acompañado siempre, y donde he podido vivenciar la auténtica vida académica universitaria, a través de sus instalaciones, a través de su personal, todas las personas que integran la Facultad de Derecho y la Comisión de Doctorado son personas realmente sumamente valiosas a quienes les estoy muy agradecido. En ese punto, un agradecimiento muy especial al doctor Andrés Sánchez Herrero, quien en algún momento tuvo una deferencia muy grande hacia mí cuando empezaba el cursado. No puedo dejar de mencionar. Antes de terminar, no puedo dejar de mencionar mi agradecimiento por el apoyo a María, a Ignacio y al resto de la familia Casares, quienes han tenido una generosidad absolutamente inmerecida hacia mi persona. Por sus frutos lo conoceréis. Así que, claro, habiendo conocido a Casares como lo he conocido, no había la menor duda que ustedes iban a ser como son. Y yo les agradezco muchísimo. María es maravillosa. María es maravillosa, realmente. O sea, si hay una palabra para definir a María, es maravillosa. Me está haciendo un gesto como diciendo, yo no, porque así. Y también, por supuesto, a Alejandro de Palma y a la editorial Astrega, que aceptaron esta propuesta de publicación. Finalmente, pero last but not least, un agradecimiento muy especial. Agradezco a Dios mucho que en mi vida existan mis amigos, que están presentes acá, amigos que cuento desde la infancia y que seguimos juntos compartiendo, transitando el camino, a mis compañeros de cátedra en las universidades, en las cuales tengo la suerte de dar clases, que es lo que más me gusta en la vida, claramente, y muy especialmente a mis alumnos, a quienes no les enseño nada en comparación con lo que yo aprendo de ellos. Así que bueno, para todos ellos, para todos ustedes, mi eterno agradecimiento y bueno, y el fruto de mi esfuerzo es dedicado hacia ustedes. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos para abrir un poquito el espacio a preguntas. Si alguno que esté acá en sala o en el Zoom quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención breve, pero unos minutitos tenemos el tiempo que teníamos previsto, así que... Claro, en el Zoom no alcanzamos a ver quiénes están. No sé habíamos si pedido se podría... al moderador a ver si nos podía dejar ver quiénes estaban, no sé si es posible eso técnicamente. ¿Por qué no lees los chats? Claro, Que no tenemos acceso, por eso claro. preguntaba. Claro. ¿Vos lo tenés? No, Por eso yo recién intenté conectarme y empezó a hacer ruido. ¿Sí? te voy a tratar. No sé si se puede. Si no, y bueno, y si no... Están viendo ahí. Claro, pero no tenemos forma de leerlo. Claro. Es muy difícil. Felicitaciones, Marcelo, desde San Juan. José Luis López Cerviño es el decano de Lau, de facultad. Federico Jerónimo Jerónimo Lau. Lau. Muchas gracias. Muy bueno. Elga, muchas gracias, Elga. Claro, hay 51 mensajes. Muchas gracias, Valeria, una exalumna. Muchas gracias, Valeria. Muchísimas gracias.
María Carrillo. María Carrillo. Muchas gracias, María. Gracias, Peto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Fernando, otro alumno de la Universidad de Congreso. Laura de la Universidad de Tucumán, gracias. Mi sobrina, Caro Dimitri. Jaro Dimitri. Sí. Rosicela de Bolivia, muchas gracias. Gracias, Agostina, una excelente alumna de la Universidad Católica. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, entonces. Marcela, que se ha venido. Marcela se ha venido de Mediterráneo. Uruguay exclusivamente a cumplir esta función. Así que impresionante. Bueno, muchas Gracias a gracias. todos Muchas gracias. por la participación.